Hola, mi nombre es Ayelen Mirón Granesi y en esta presentación voy a hablar de las vacunas de su unidad y en particular voy a contar los resultados obtenidos para una de las vacunas que se está desarrollando con esta plataforma contra el virus SARS-CoV-2, que es el agente causante de la enfermedad COVID-19. Antes que nada, quiero comentar cuál es el objetivo de la vacunación. En primer lugar, generar inmunidad protectora y en segundo, memoria inmunológica. Esto se realiza a partir de la inducción de distintos linfocitos efectores y anticuerpos. Para el diseño de una vacuna es necesario tener en cuenta distintos parámetros, entre ellos el antígeno que se va a seleccionar, si es necesario un inmunopotenciador y el sistema de delivery que tiene que ver con la vida media del antígeno, el lugar de administración del antígeno y qué tan disponible es. Existen distintas plataformas de vacuna, pero en este caso vamos a hablar de las subunitarias. Bueno, entonces las vacunas de subunidad utilizan proteínas o polisacáridos aislados del patógeno de manera recombinante como antígeno, y dado que las proteínas o los polisacáridos por sí solos presentan baja inmunogenicidad, es indispensable el uso de adyuvantes, es decir, de inmunopotenciadores. Los adyuvantes son sustancias que modulan la especificidad de la respuesta y se conocen distintas sustancias que cumplen con esta función. En general tienen dos efectos, uno es de pod o carrier, que cumplen con el sistema de delivery que mencionamos antes, es decir, con la vida media del antígeno y la disponibilidad del mismo, y otro efecto es el inmunoestimulador, es decir, que levantan respuesta inmune. Entonces, bueno, para tener una buena respuesta adaptativa es importante desarrollar una buena respuesta innata, ya que esta es la que dirige a la adaptativa, y para esto se deben cumplir dos cosas. Por un lado, una buena activación de la célula presentadora de antígeno, es decir, que esta célula pueda activarse correctamente y pueda expresar en su membrana las moléculas coestimulatorias necesarias para la activación de los linfocitos. Y por otro lado, que existe una gran cantidad de antígeno presente, que como estuvimos mencionando hasta el momento, esto está determinado por el adyuvante utilizado. Las células dendríticas y las células B son las que tienen la capacidad de reconocer antígenos y procesarlos, pero en particular vamos a hablar de las dendríticas, ya que son profesionales en lo que respecta a la presentación de antígeno para la activación de. Entonces, la activación de las dendríticas se da a partir de sus PRR, que son los receptores reconocedores de patrones. Existen distintas familias de estos receptores y se pueden activar por medio indirecto o directo. El medio indirecto involucra a otras células del sistema inmune, las cuales secretan citoquinas y esas citoquinas actúan sobre la dendrítica, o de manera directa, siendo los agonistas TLR quienes activan una cascada de respuestas que llevan a una respuesta proinflamatoria. Entonces, una vez que la célula dendrítica se activó, cambia su fenotipo y migra al ganglio, donde realiza la presentación antigénica. Las presentaciones antigénicas pueden ser en general de dos tipos, y esto depende de dónde es que se obtiene el antígeno. En este caso, como estamos hablando de una vacuna de subunidad, el antígeno va a ser exógeno y por lo tanto el contexto de presentación predominantemente va a ser MHC2. El procedimiento del procesamiento de este antígeno parte a partir de la endocitosis del antígeno, de la proteína o de lo que se haya elegido. Luego, a partir de la formación del endosoma, se forma el fagosoma, y a partir de la gemación y de la unión de vesículas que provienen del retículo endoplasmático, el complejo MHC se une con el antígeno procesado y puede presentarlo en la membrana. Algo que suele ocurrir es lo que se conoce como presentación cruzada, que es que el antígeno escape de este endosoma y entonces se lo reconozca como un antígeno endógeno y entonces sea presentado en contexto de MHC1.
En este caso lo que va a activar son células T citotóxicas, pero predominantemente, como la vía de presentación es MHC2, se van a activar células TCD4 efectoras. Entonces, además de esta activación necesaria, también para activar una célula T se necesitan generar señales de supervivencia, las cuales están dadas por, en este caso acá se muestra la CD80, pero la molécula es B7. Esta molécula se expresa en dendríticas luego de su activación y conforman la segunda señal para que los linfocitos se activen. Y por último, otra señal es la de diferenciación, y esto está determinado por el patrón de citoquinas que se expresan, las cuales están inducidas dependiendo del adyuvante que se usen. Nuevamente, el adyuvante genera un perfil de secreción de citoquinas, que es lo que va a determinar el tipo de diferenciación de células T. Acá en este cuadro se muestran algunos de los adyuvantes que están licenciados, aunque hay muchísimos adyuvantes que se están estudiando. En particular, las sales de aluminio predominantemente generan la diferenciación a T-helper 2 y a respuesta humoral, mientras que el monofosforilípido A estimula predominantemente la diferenciación, por ejemplo, a T-helper 1. Entonces, a modo de resumen, y retomando todo lo que mencionamos hasta el momento, para una buena respuesta adaptativa necesitamos que la célula dendrítica tome el antígeno, se active, cambie su fenotipo, es decir, que exprese ahora en membrana receptores como CCR7 y B7. CCR7 es el receptor que le va a permitir migrar a ganglio por vía linfático aferente, ya que en el ganglio, específicamente en la zona T, se encuentra CCL21, que es su ligando. Una vez que la dendrítica llega ahí, con su antígeno procesado, puede presentárselo a las células T, como vimos recién, y así es que se logra la diferenciación de estas células. Por otro lado, las células B, en el centro germinal, una vez que fueron activadas, comienzan a proliferar y sufren dos tipos de cambios. Una es la hipermutación somática y otra es el switch de isotipo, que el switch de isotipo es el cambio de anticuerpos, de la cadena variable del anticuerpo para obtener una respuesta específica, y esto de nuevo depende de las citoquinas que se expresen y de la colaboración de las células T helper foliculares. Una vez que se logra esta diferenciación, entonces pueden volver al sistema circulatorio y actuar como efectores. A modo de ejemplo, acá se muestran algunas de las T-helper y por quién pueden ser inducidas y cuál es la función que cumplen. Entonces, bueno, COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda que puede causar hipoxia, disnea y compromiso pulmonar, y el agente causante es el virus SARS-CoV-2. Este virus tiene en la superficie una glicoproteína llamada glicoproteína S o glicoproteína spike, la cual actualmente es el foco de diseño para las vacunas, ya que esta proteína es la que se une a la enzima convertidora de angiotensina en humanos y permite la internalización del virus. Entonces, al ser el principal blanco de anticuerpos neutralizantes, es el foco de diseño para las vacunas. Y de hecho, esta vacuna es la que utiliza Novavax, que es una empresa biotecnológica de Estados Unidos, la cual está desarrollando una vacuna utilizando la plataforma de subunidad y a la proteína Spike de longitud completa, pero esta está estabilizada en su forma prefusión, es decir, está estabilizada antes en su estructura previa a la fusión con el receptor ACE2. Y además también usan un adyuvante, Matrix M, el cual está patentado por esta misma empresa y es a base de saponina, y también se vio que promueve efectos inmunes rápidos. Entonces, bueno, los resultados que presentan de esta vacuna son los que se muestran acá. Uno de los estudios que realizaron fue evaluar la carga viral post-infección en ratones con y sin inmunización.
En este gráfico se ve cuál es la carga viral después de infectarlos a los ratones que fueron inmunizados. En este caso se ve que con 2 dosis la carga viral es mucho menor a que el que recibió una sola dosis. Y otra cosa que hicieron también fue medir la variación del peso de los ratones como un indicador de salud. Y lo que vieron fue que, por ejemplo, como se ve en este gráfico, que con adyuvante la variación del peso no fue significativa en comparación al ratón inmunizado sin adyuvante, que sí, después de ser inmunizado e infectado, perdió gran parte de su peso. También lo que hicieron fue estudiar la frecuencia de linfocitos T de memoria y la capacidad multifuncional de secreción. Y acá se ve de nuevo que aquellos que fueron inmunizados con la fórmula y el adyuvante presentaron un número total de células T significativamente mayor y que además la cantidad de la multifuncionalidad en relación a la secreción de citoquinas fue mayor. Por último, en murinos lo que hicieron fue analizar la frecuencia de linfocitos T helper foliculares y linfocitos B después de inmunizarlos de nuevo con y sin adyuvante. Y como se puede ver acá en este dot plot, en el que a los ratones que fueron inmunizados con adyuvante se observa una población de T helper folicular, mientras que en la que no tuvo adyuvante casi no se observa. Y lo mismo observaron para células B del centro germinal. Después, en la fase preclínica, también hicieron estudios en babuinos, en donde estudiaron el título de anticuerpos y la correlación con anticuerpos neutralizantes, y se observó una estrecha correlación. En relación a los títulos de anticuerpos, lo que hicieron fue evaluar a los distintos días post-inmunización. Al día 21 solo tenía una sola dosis de vacunación, pero al día 28 y al día 35 ya contaba con 2 dosis. Y como se puede ver, el título de anticuerpos fue mayor. Otra de las cosas que estudiaron también fue la multifuncionalidad de expresión de las TCD4, y lo que vieron fue que utilizando una concentración de 5 microgramos de fórmula con adyuvante, es que se obtiene una mejor respuesta de citoquinas. Algo que hicieron también fue comparar el suero de personas convalecientes de COVID con el suero de los babuinos inmunizados al día 28, es decir, después de que se le aplicaron 2 dosis. Y lo que vieron es que tanto el título de anticuerpos como los receptores inhibidos fue mayor en los babuinos inmunizados. Entonces, a modo de resumen de la fase preclínica, lo que podemos decir es que la respuesta depende del adyuvante y del antígeno, que se indujo un alto título de IgG anti-S, y que también se lograron inducir TCD4, TCD8, T helper foliculares y células B. Además, no se vio una evidencia de que la vacuna genere alguna enfermedad. Por otra parte, también avanzaron sobre la fase clínica, es decir, hicieron ensayos en humanos y pudieron ver que los títulos de IgG anti-S inducidos por distintas estrategias de vacunación los pudieron comparar con el suero de humanos convalecientes. Y del mismo modo lo hicieron, pero midiendo la capacidad neutralizante de los anticuerpos inducidos. Y en ambos casos lo que vieron es que la mejor estrategia es la de utilizar 2 dosis con adyuvante, y que hay mayor respuesta después de la segunda dosis. Y además vieron que se induce la misma respuesta o el mismo título de respuesta utilizando 5 microgramos que 25 microgramos de fórmula.
Otra cosa que hicieron también fue ver la diferenciación de células T inducidas por los adyuvantes. Acá cuando se aplicó el placebo o fórmula de vacuna sin adyuvante no se observa diferenciación, mientras que cuando inmunizan con la vacuna y el adyuvante se observa que hay una gran estimulación de las células T helper 1 y en menor medida y menor proporción de T helper 2. Entonces, en resumen, se tiene que tener en cuenta que este ensayo fue realizado en adultos sanos, menores de 60 años. Esta vacuna indujo una respuesta mayor en comparación con el suero de los humanos convalecientes. Y también se mostró seguridad. Por otro lado, el adyuvante indujo respuestas de células TCD4, TCD8 polifuncionales y también un fenotipo dominante de T helper 1. Si bien se vio un poco de reactogenicidad o efectos adversos no solicitados, fueron muy leves y en algunos pacientes, no en todos. Entonces, bueno, comparando las plataformas, a mí lo que me gustó, las plataformas que me gustó comparar fueron las de subunidad con la de BLT, que es la de partículas como virus, y me gustaría hacer foco en estas tres características, en la seguridad, en el uso de adyuvantes y en qué tan representativa es. Con representatividad me refiero a qué tanto se puede recrear la estructura del patógeno con la plataforma, ya que las partículas como virus pueden hacerlo eficazmente, mientras que las de subunidad no, porque son las proteínas recombinantes. Entonces, sobre esto se ve una ventaja de BLP sobre la de subunidad, porque aparte, si bien ambas necesitan adyuvantes, la BLP puede contenerlos en su interior, funcionando también como sistema de delivery y haciendo más eficiente la respuesta. Después, en relación a la elección de la vacuna, la más prometedora, elijo la de Novavax. En principio, me interesó elegir una de las vacunas de la plataforma a subunidad, porque dada la urgencia epidemiológica que estamos viviendo, es importante elegir una vacuna o apuntar a una vacuna que no tenga que cumplir con tantos desafíos a lo largo de su desarrollo. Y que además sea una vacuna que sea segura y que ya esté estudiada como lo es la vacuna de subunidad. Además, si bien en Novavax utilizan la proteína S de longitud completa, lo que puede llegar a traer algún problema o comprometer la inmunogenicidad de los dominios de unión anticuerpos neutralizantes, generando alguna respuesta dañina, los resultados que se muestran y que se observan son muy buenos.